Hola, en este espacio les hablaremos sobre el lenguaje junto a mi compañera Sandra Patricia Gómez Giraldo y quien les habla, Mayra Alejandra Gutiérrez Carvajal. Empezaremos dando una conceptualización del lenguaje, seguiremos con las bases neurobiológicas del lenguaje y daremos por terminado con los modelos teóricos del lenguaje de la materia neurociencia cognitiva con el profesor Peter Murcia. Empezaremos con una introducción. En esta presentación se expondrá la conceptualización del lenguaje, las bases neurobiológicas del lenguaje, los modelos teóricos del lenguaje y se explicará cada término con detalle y las funcionalidades contextualizando los términos. La lectura y escritura son habilidades que nos distinguen mucho como seres humanos. Estos dos componentes muy interesantes del lenguaje es la habilidad que siempre ha sido objeto de estudio dentro de la comunidad científica al tratar de ver si en otras especies se podría replicar una capacidad que en nuestra especie está tan normalizada. Uno de los primeros investigadores en hacer descripciones de los procesos neurológicos detrás de la escritura y la lectura fue Joseph, quien obtuvo valiosos datos a través del estudio de casos clínicos de personas con trastornos de lectoescritura. Ahora daremos paso a la conceptualización del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Entendemos por lenguaje que es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y decodificación. También es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. En términos generales, se puede decir que la función del lenguaje es posibilitar la comunicación entre los sujetos, que ésta sea o que se trate de ideas, sensaciones o sentimientos. El lenguaje colabora de esta manera al aprendizaje socializado y a la construcción de una cultura común. Como fenómeno humano, algunas de las principales características del lenguaje son las siguientes. Es una capacidad innata del ser humano, por lo tanto es universal. También es racional. En sus formas concretas, el lenguaje es aprendido en el seno de una cultura o por medio de la experiencia. También tenemos que la producción del lenguaje consiste en la materialización de signos sonoros o escritos, que simbolizan objetos, ideas, entre otras cosas, de acuerdo con una convención propia de una comunidad lingüística. Dentro del lenguaje hay diversos procesos que pueden verse afectados. Entre ellos tenemos la expresión, la comprensión, el vocabulario, la denominación, la discriminación, la repetición, la escritura y por último la lectura. A estas afectaciones total o parcial del lenguaje se le denomina generalmente afasia, pero existen muchos tipos que según sus aspectos concretos sean deficitarios. Así, algunos de los trastornos del lenguaje relacionados con la expresión son el mutismo, la anomía y el agramatismo. Por otra parte, si lo que está afectado es la comprensión, podemos hablar de trastornos como la sordera verbal, o si la persona presenta problemas de escritura, podemos decir que es agrafia. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay una gran variedad de trastornos del lenguaje, ya que, como hemos dicho, es una función muy compleja. En esta diapositiva vamos a visualizar las bases neurobiológicas del lenguaje. Primero vamos a dar una breve introducción de cuáles son las bases neurológicas. La lectura y la escritura son habilidades que nos distinguen mucho del resto de las especies animales. Estos dos son componentes muy interesantes del lenguaje, habilidad que siempre ha sido objeto de estudio dentro de la comunidad científica al tratar de ver si en otras especies se podría replicar una capacidad que en nuestra especie está tan normalizada. Como cabría esperar, los científicos han puesto el foco de atención en el cerebro, tratando de ver qué áreas están implicadas en el lenguaje y, en específico,
en la lectoescritura. Una hipótesis que podemos concluir sobre las bases neurológicas es uno de los primeros investigadores en hacer descripciones de los procesos neurológicos detrás de la escritura y la lectura. Fue Joseph Jules de Jerinne quien obtuvo valiosos datos a través del estudio de casos clínicos de personas con trastornos de lectoescritura. En este caso vamos a visualizar la corteza occipital izquierda. La corteza occipital izquierda está dentro de una de esas bases. En esta área se reconocerían las características ortográficas de las letras y las palabras. Esto es aquí donde se encontraría el componente léxico, ortográfica o visual del lenguaje. Gracias a este análisis se accede a la semántica, esto es el significado de las palabras, y también se activa la fonología correspondiente en otras palabras. Todo este proceso permite expresar lo leído mediante el habla, entendiendo lo que se lee. Pero además de esta ruta para la lectura, denominada como clásica, léxica, transléxica o semántica, se han planteado otros caminos alternativos que se activarán en función de las diferentes circunstancias. Una de estas situaciones sería leer sin acceder al significado de las palabras, en donde se implicaría la ruta léxico-fonológica o directa, activándose directamente el componente léxico-fonológico desde el visual. También tendríamos la ruta fonológica o subléxica activada en cuanto se leen pseudopalabras o palabras desconocidas. Es normal que cada día al leer cualquiera de estos textos usemos una u otra vía en función de las necesidades que tengamos en este momento. Un ejemplo, si tenemos que leer un texto en profundidad, entendiendo lo que leemos y estudiándolo, usaríamos la vía clásica, en la que se aplicarían todas las regiones anteriormente mencionadas. Ahora bien, si estas rutas pueden variar en función de si estamos ante una palabra conocida o desconocida, si tenemos que leer rápido o con precisión, si la palabra forma parte de nuestra lengua material, materna o si es extranjera. Una de las otras bases neurológicas es la corteza temporal posterior, encargada del acceso semántico, y la corteza frontal inferior izquierda, encargada del habla motora. Pero no todo el mérito es de Jerinne. Otros muchos investigadores a lo largo de los últimos siglos han contribuido a esclarecer las bases neurológicas de la lectura. Entre ellos tenemos a Norman Heswin, quien estudió la convergencia de la aferencia visual biemisférica en la corteza occipital izquierda, desde la cual se proyectaría la información al giro angular ipsilateral, región que se considera el centro de las imágenes visuales de sus palabras. Luego esta información pasaría a la corteza temporal posterior y de ahí al área Broca a través del fascículo arqueado. El cerebro contiene numerosos pliegues y circunvoluciones que conforman diferentes estructuras anatómicas, entre las que se encuentran el giro frontal inferior, de las que vamos a hablar a continuación. Esta región cerebral forma parte de la corteza prefrontal y alberga áreas importantes como la de Broca, esencial de la producción del lenguaje. A continuación vamos a explicar como tal cuál es la definición del giro frontal inferior. El giro frontal inferior es una de las muchas circunvoluciones que contiene el cerebro humano, pliegues que conforman el relieve característico de este órgano y que lo otorgan ese aspecto arrugado a su superficie exterior de la corteza cerebral. Este giro está situado debajo del surco frontal inferior y se extiende hacia adelante desde la parte inferior del surco precentral.
Esta delimitación por su parte anterior con la cisura lateral o de Silvio se pueden identificar hasta 3 partes distintas en el giro frontal inferior. El par opercular detrás de la rama ascendente anterior, el par triangular entre las ramas ascendentes y horizontal, y el par orbital debajo de la rama horizontal anterior de la cisura. El límite causal del par opercularis en el curso precentral inferior y su límite rostral es la rama anterior ascendente de la cisura lateral. En ocasiones se suele identificar un surco adicional, el surco diagonal dentro de las pares aperculares. Cuando este está presente puede permanecer separado o puede mezclarse con el surco ascendente. Por otra parte, hay autores que han dividido el giro frontal inferior en una parte posterior y otra anterior. Si bien es cierto que se puede decir que este surco puede continuar ventralmente casi hasta el margen lateral de la región frontal orbital. Esto puede resultar una falsa impresión como resultado de la función de la parte anterior del surco frontal inferior con su surco diferente a menudo forma del extremo anterior del par triangular, el surco petriangular. Una de las funciones del giro inferior es una de las partes que componen la corteza prefrontal del cerebro, cuyas funciones principales tienen que ver con el control ejecutivo y la planificación de conductas complejas, la toma de decisiones o la gestión y la adecuación del comportamiento a las normas sociales. A continuación hablaremos de los modelos o teorías sobre el desarrollo y adquisición del lenguaje. En las últimas décadas al menos podemos observar que han existido 4 enfoques teóricos sobre el desarrollo y adquisición del lenguaje: conductista, sintáctico, semántico, cognitivo y sociolingüístico. Pero en los últimos 10 años nos estamos moviendo, por así decirlo, en un nuevo enfoque conocido como emergentismo, que da cuenta de las opciones de los 4 anteriores. Owen en el 2012 plantea que el desarrollo del lenguaje es un proceso complejo, por lo mismo es que se hace necesario tener en 4 completo y actualizado, sobre el cual es el enfoque más apropiado o en su efecto asumir un punto de vista eléctrico, es decir, sacar y adaptar lo mejor y más apropiado para el desarrollo de las tareas propias del campo profesional. A continuación vamos a dar un ejemplo de cada modelo teórico. Empezamos con la lingüística. Se preocupa de entregarnos herramientas para disponer de una descripción de lengua en cuanto a los elementos o constituyentes que forman un sistema lingüístico, como también las reglas o principios que permiten la formación de cadenas fónicas y enunciados u oraciones. El psicolingüística, por otro lado, se interesa en los procesos psicológicos que ocurren cuando el niño o la niña adquieren y aprenden su lengua, lo que ocurre cuando hablamos y escribimos, producción, en la comprensión, lectura y audición, así como los factores, situaciones comunicativas que se presentan y que permiten el uso de la lengua. El otro modelo que acabamos de mencionar es el sociolingüística. Estudia las reglas que gobiernan las situaciones sociales en las que el aprendiz de la lengua se desempeña sobre la base del rol, nivel sociocultural en que desarrollan las interacciones verbales. Son importantes aquí las diferencias dialectales, como una misma lengua puede variar según el contexto social y geográfico. El tercer modelo teórico es el psicólogo conductista. Dice Owens, minimiza la forma de la lengua, pero enfatiza su contexto conductual. Se interesa por la o las formas posibles de producir la lengua según la situación social.
El cuarto modelo teórico es el fonoaudiólogo o terapeuta de habla y lenguaje. Se centra en la comunicación verbal disfuncionada, causas o etiología del problema, evaluación del mismo y todo el proceso remedial o tratamiento. Básicamente los modelos teóricos es a menudo el especialista tiene que aborcarse a la mejor manera de entender el desarrollo del lenguaje. Son diversos los enfoques cuando cada uno trata de ganar aceptación sobre otros. Terminamos con las referencias bibliográficas, las cuales extrajimos toda la información de la presentación. Espero les hubiera gustado y hubiera sido de mucho interés. Feliz tarde. Muchas gracias.